Hola a todos. Antes de comenzar, si te gustan estas historias de vida real que te hacen sentir cada emoción, suscríbete al canal y deja tu like. Comenta de dónde nos estás viendo y qué haces mientras escuchas. Ahora sí, vamos a la historia. Un hombre invisible para todos descubre un secreto que podría destruir vidas. O salvar la suya. Pero cuando la verdad tiene precio, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Nunca pensé que mi vida cambiaría por culpa de una bolsa de basura. Me llamo Javier Montes y llevo 12 años siendo invisible. No es una metáfora bonita ni una exageración dramática, es la verdad más cruda que he conocido. Trabajo como portero nocturno en el residencial Torres del Ángel, en Polanco, Ciudad de México. Un edificio de 22 pisos donde vive gente que gana en un mes lo que yo no veré en toda mi vida. Gente que pasa junto a mí todas las noches y jamás, ni una sola vez, me ha mirado a los ojos. Para ellos soy el hombre que abre la puerta, el que recibe paquetes, el que limpia el lobby después de que sus perros caros orinan en las jardineras. Soy un mueble, una sombra con uniforme azul marino. Pero esa noche de octubre, todo cambió. Eran las 3:15 de la madrugada. Lo sé porque siempre reviso el reloj del lobby cada 15 minutos durante mi turno. Es una costumbre estúpida que desarrollé con los años. Supongo que para sentir que el tiempo avanza, que mi vida no está completamente congelada en este vestíbulo de mármol frío y luces LED que zumban bajito, como abejas atrapadas en los plafones. El edificio estaba en silencio. Ese silencio pesado de las madrugadas capitalinas, donde solo se escucha el rumor lejano de Avenida Masaryk y el zumbido constante del aire acondicionado central. Yo estaba en mi escritorio, ese rincón diminuto detrás del mostrador principal, terminando mi café. No era buen café, nunca lo es. Lo preparo en una cafetera vieja que traje de casa, con café soluble que compro en el Aurrera. Tiene ese sabor amargo y aguado que ya ni siquiera noto. Es solo algo caliente para mantenerme despierto. Estaba a punto de levantarme para hacer mi ronda por el estacionamiento, cuando escuché el elevador de servicio. No el elevador principal, brillante y decorado, sino el otro, el que usamos nosotros, el que usan las empleadas domésticas, los de mantenimiento, los repartidores, el elevador que huele a cloro y tiene las paredes rayadas con grafiti que alguien intentó limpiar sin éxito. Las puertas se abrieron con ese chirrido metálico que siempre me pone los nervios de punta. Salió Héctor Durán, el contador del condominio. Héctor es un hombre de unos 50 años, complexión robusta, siempre usa camisas de manga corta y pantalones de vestir demasiado ajustados para su cuerpo. Tiene el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa perpetua que nunca llega a sus ojos. Trabaja para el edificio desde hace 6 años. Maneja todas las finanzas del condominio, las cuotas de mantenimiento, los fondos de reserva, las obras. Es de esos hombres que te palmea la espalda con demasiada fuerza y te llama campeón, aunque no sepa tu nombre. Lo raro era verlo a esa hora. Nunca venía de madrugada. Venía cargando 2 cajas de cartón. Cajas grandes, del tipo que se usan para mudanzas, sin etiquetas, sin marcas, solo cartón café arrugado y cinta adhesiva transparente. «Javier, ¿verdad?», me dijo, aunque sabía perfectamente cómo me llamaba. Llevábamos años trabajando en el mismo edificio. «Sí, señor Durán». «Oye, campeón, necesito que me ayudes con algo. Voy a guardar estas cajas en la bodega del sótano. ¿Me echas la mano?». No era realmente una pregunta. Cuando alguien como Héctor Durán te pide algo a las 3 de la mañana, no estás en posición de negarte. Asentí y dejé mi café sobre el escritorio. Bajamos al sótano por las escaleras de servicio. El elevador de carga estaba descompuesto desde hacía semanas, y aunque yo había reportado el problema 3 veces, nadie lo había reparado. Las escaleras olían a humedad y a ese moho particular que crece en los espacios sin ventanas. Nuestros pasos resonaban contra el concreto desnudo. Héctor iba adelante, respirando pesado por el esfuerzo de cargar las cajas. «¿Qué tan pesado está eso?», pregunté, solo por decir algo, por llenar el silencio incómodo. Documentos viejos, facturas, contratos, toda esa chingadera que tenemos que guardar por ley pero que nadie va a revisar nunca. Estamos haciendo espacio en la oficina. Llegamos al sótano. Es un lugar que odio. Techos bajos, tubería expuesta. Ese olor a aceite de motor mezclado con detergente industrial. Las luces fluorescentes parpadean constantemente, creando sombras que se mueven aunque tú estés quieto. Hay 3 bodegas grandes donde los residentes guardan cosas que ya no caben en sus departamentos.
Bicicletas caras, maletas de diseñador, cajas de vino, muebles que algún día planean restaurar pero nunca lo harán. Héctor abrió la bodega número 7 con una llave que sacó de su bolsillo. Esa bodega estaba asignada a la administración del edificio. Adentro había estantes metálicos llenos de cajas similares, archiveros viejos y un escritorio desarmado recargado contra la pared. «Déjalas ahí atrás», me indicó, señalando el fondo de la bodega. Coloqué las cajas donde me dijo. Cuando me volteé, Héctor estaba revisando su celular. La luz de la pantalla iluminaba su rostro desde abajo, dándole una apariencia extraña, casi fantasmal. «Oye, Javier», dijo sin levantar la vista, «esto que acabas de ver, mejor ni lo comentes, ¿va? Es trabajo administrativo aburrido, pero ya sabes cómo es la gente, siempre inventando chismes». «Claro, señor Durán, sin problema». Sonrió. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Eres un buen hombre, campeón. Por eso te aprecio». Subimos en silencio. Cuando llegamos al lobby, Héctor se despidió con un gesto de mano y salió por la puerta principal hacia el estacionamiento de visitas. Escuché su camioneta arrancar y alejarse por la calle. Volví a mi escritorio. Mi café ya estaba frío. Intenté retomar mi rutina, pero algo me incomodaba. No podía identificar qué exactamente. Era una sensación en el estómago, como cuando sabes que olvidaste algo importante pero no recuerdas qué. Revisé el registro de entradas y salidas. Héctor no había firmado. Técnicamente, ni siquiera había estado aquí oficialmente. A las 5 de la mañana hice mi ronda habitual. Reviso las puertas de emergencia, el cuarto de máquinas, el gimnasio, la terraza. Todo estaba en orden. Cuando bajé nuevamente al lobby, vi que alguien había dejado una bolsa de basura junto a los elevadores principales. Una bolsa negra de las grandes, mal amarrada, con papeles asomándose por arriba. Maldije en voz baja. Los residentes hacen eso constantemente. Dejan su basura donde sea, esperando que alguien más la recoja, porque para eso estamos nosotros, ¿no? Para limpiar lo que ellos ensucian. Tomé la bolsa para llevarla al cuarto de basura. Estaba pesada. Mientras caminaba, uno de los papeles se cayó. Lo recogí por instinto, sin pensar. Era una factura de materiales de construcción insurgentes, SADCI. Fecha, 15 de septiembre. Concepto, impermeabilizante de alta resistencia para azotea. Cantidad, 847,000 pesos. 847,000 pesos. Me detuve en seco. El edificio no había hecho ningún trabajo de impermeabilización. Yo lo sabría. Estoy aquí todas las noches. Veo todo lo que entra y sale. Y definitivamente no había habido ninguna obra en la azotea. Abrí más la bolsa. Adentro había más papeles, más facturas, todas de empresas diferentes, todas por cantidades enormes. Reparación de fachada, $1,200,000. Renovación de sistema eléctrico, $650,000. Pintura de áreas comunes, $430,000. Ninguno de esos trabajos se había realizado. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Las luces del lobby parecieron volverse más brillantes, más frías. El zumbido del aire acondicionado se hizo ensordecedor. Alguien estaba robando. Alguien estaba creando facturas falsas y desviando el dinero del fondo de mantenimiento del edificio. Y esas facturas estaban en la basura porque alguien había sido descuidado. O porque pensaban que nadie las revisaría. Porque, después de todo, ¿quién va a revisar la basura? Un portero invisible, eso es quién. Llevé la bolsa a mi escritorio. Saqué todos los papeles y los extendí sobre la superficie. Había 22 facturas diferentes. Sumé mentalmente los montos. Más de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos que los residentes habían pagado en cuotas extraordinarias durante el último año, pensando que se estaban realizando mejoras en el edificio. Mis manos temblaban. No de miedo, aún no. Era algo más primitivo. Era rabia. Rabia pura y simple. Yo pago mi renta con retraso cada mes. Tengo que decidir entre comprar medicina para mi presión alta o carne para la comida. Mi hijo Mateo está estudiando ingeniería en la UNAM, pero tuve que pedirle que consiguiera un trabajo de medio tiempo porque yo solo no puedo pagar sus gastos. Este mes tuve que elegir entre pagarle la inscripción o arreglar la gotera del baño de nuestro departamento. Elegí la inscripción. Ahora tengo que poner una cubeta cada vez que alguien usa la regadera. Y estos hijos de puta estaban robando millones. Tomé una foto con mi celular. Es un teléfono viejo.
Un Samsung que Mateo me regaló cuando él compró uno nuevo hace 3 años. La cámara es mala y la pantalla está rota en una esquina, pero servía para esto. Guardé las facturas en mi casillero personal, ese armario metálico pequeño que tenemos en el cuarto de limpieza. Lo cerré con candado, mi candado personal, no el del edificio. El resto de mi turno pasó en una neblina. No podía dejar de pensar en esas facturas, en los números, en las implicaciones. A las 7 de la mañana, Lupita llegó para su turno de limpieza. Lupita Hernández tiene 62 años y trabaja en el edificio desde antes que yo. Es una mujer pequeña, de pelo completamente blanco que siempre usa recogido en un moño apretado. Tiene las manos deformadas por la artritis, pero nunca se queja. Nunca falta un día. Tiene 4 hijos y 11 nietos. Me ha mostrado fotos de todos ellos. Buenos días, don Javier. Me saludó con esa sonrisa genuina que siempre tiene. Lupita es una de las pocas personas en este edificio que me trata como un ser humano. Buenos días, doña Lupita. Se ve cansado. ¿Mala noche? Estuve a punto de contarle todo. Las palabras estaban en mi garganta, presionando para salir. Pero me detuve. No sabía qué hacer con esta información todavía. No sabía en quién confiar. No, solo el cansancio normal. Mentí. Ya sabe cómo es. Ella asintió, comprensiva, y fue a buscar su carrito de limpieza. Salí del edificio a las 7:30. El sol ya estaba alto, la Ciudad de México ya estaba despierta, el tráfico ya era denso en Mazarik. El aire olía a escape de camiones y a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Caminé las 5 cuadras hasta la estación del metro. Polanco. Auditorio. Línea 7. Tomé el vagón casi vacío a esa hora en dirección contraria al flujo principal de trabajadores. Me senté junto a la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el vidrio oscuro. Un hombre de 47 años, con bolsas bajo los ojos, cabello canoso que necesitaba un corte, uniforme azul marino arrugado. Un hombre invisible. Pero ahora tenía algo. Ahora sabía algo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con eso? Llegué a mi departamento en la colonia obrera. Tercer piso de un edificio sin elevador. Las escaleras crujen con cada paso. Las paredes tienen humedad y el yeso se cae en algunos lugares. Pero es mi hogar, es lo que puedo pagar. Mateo ya se había ido a la universidad. Dejó el desayuno preparado, un plato con frijoles refritos fríos y 2 tortillas. Es buen muchacho, demasiado bueno para este mundo, a veces pienso. Me senté en la mesa de la cocina y saqué mi celular. Miré nuevamente la foto de las facturas. Los números borrosos en la pantalla rota. 5 millones de pesos. Pensé en mi esposa, Claudia. Murió hace 6 años de cáncer de páncreas. El tratamiento costaba más de lo que yo podía pagar, incluso vendiendo todo lo que teníamos. Me endeudé con prestamistas. Pedí préstamos a amigos que nunca pude devolver. No fue suficiente. Ella murió en un hospital público, en una cama compartida con otras 2 pacientes, sin dignidad, sin paz. 5 millones de pesos habrían salvado su vida. Apagué el teléfono, cerré los ojos, y por primera vez en 12 años, dejé de ser invisible para mí mismo. Dormí 4 horas, tal vez menos. Soñé con facturas que se multiplicaban, números que crecían como enredaderas por las paredes de mi departamento. Desperté con el corazón acelerado y la boca seca. Eran las 2 de la tarde. Mateo no había regresado de la universidad. La luz entraba por la ventana de la cocina, creando rectángulos dorados sobre el piso de linóleo gastado. Afuera, los niños del edificio jugaban fútbol en el callejón. Sus gritos se mezclaban con el sonido de las radios de los vecinos, ese murmullo constante de vida que caracteriza a los barrios como el nuestro. Me preparé otro café. Esta vez usé el café que Mateo compra, el bueno, el que guarda para las mañanas antes de sus exámenes. Necesitaba pensar con claridad. Mientras el agua hervía, saqué mi celular y volví a revisar la fotografía. La estudié con más atención esta vez. Todas las facturas tenían el mismo formato. Membrete corporativo arriba, descripción detallada del servicio, firma digital al pie. Parecían legítimas. Si yo no hubiera estado ahí todas las noches, si no supiera que esos trabajos jamás se realizaron, habría pensado que eran documentos auténticos. Eso significaba que quien estuviera detrás de esto tenía acceso a empresas reales o sabía cómo falsificar documentación profesional. No era un robo improvisado, era sistemático, organizado. Había cerebros trabajando en esto. La cafetera silbó.
Serví el café en mi taza, esa que tiene una grieta en el asa, pero que me rehúso a tirar porque fue un regalo de Claudia hace 15 años. Decía, el mejor papá del mundo, con letras desgastadas que ya casi no se leen. Tomé el primer sorbo y quemó. Fue bueno. El dolor me ancló al presente. Tenía que decidir qué hacer. Podía ignorarlo. Meter las facturas de vuelta en la bolsa, tirarlas al contenedor de basura del edificio, fingir que nunca las vi. Seguir con mi vida. Seguir siendo invisible. Nadie sabría que yo supe. Nadie me culparía por mi silencio. Pero entonces pensé en Claudia otra vez. En esas últimas semanas en el hospital. En cómo le pedí al doctor que hiciera algo más, cualquier cosa. Y él me miró con esa mezcla de compasión y frustración que tienen los médicos cuando saben que no hay dinero para tratamientos mejores. Señor Montes, me dijo, si tuviéramos los recursos. 5 millones de pesos eran recursos. Recursos que le habían robado a gente que podía pagarlos, sí, pero recursos que ahora se usaban ¿para qué? ¿Autos de lujo? ¿Vacaciones en Europa? ¿Casas en la playa? Apreté la taza con tanta fuerza que pensé que se rompería. No podía ignorarlo. Esa noche regresé al trabajo a las 10. Llegué 2 horas antes de mi turno habitual. Necesitaba tiempo para investigar. El edificio estaba tranquilo. Ramiro, el portero del turno vespertino, estaba en el escritorio viendo el fútbol en su tablet. «Llegas temprano, compa», me dijo sin levantar la vista de la pantalla. No podía dormir. Pensé en adelantar el relevo. «Órale pues, me haces un paro. Mi vieja me está esperando en casa». Ramiro recogió sus cosas y se fue antes de que yo terminara de ponerme el uniforme. Quedé solo en el lobby. El silencio nocturno del edificio me envolvió como una manta pesada. Fui directamente a mi casillero y saqué las facturas. Las extendí sobre el escritorio y comencé a buscar patrones. Todas estaban firmadas digitalmente por Héctor Durán como contador autorizado. Todas habían sido aprobadas por Renata Solís, la síndica del condominio. Pero había algo más. En cada factura aparecía un código de autorización de transferencia bancaria. Anoté los números en un papel. Luego encendí la computadora del escritorio, esa máquina prehistórica que tarda 5 minutos en iniciar, y busqué acceso al sistema interno del edificio. No soy bueno con las computadoras. Mateo es el experto en la familia. Pero había visto a los administradores usar este sistema suficientes veces como para saber dónde buscar. El sistema de gestión del condominio guardaba todos los registros financieros. Tenía una contraseña que vi por casualidad hace meses, cuando el administrador anterior la anotó en un post-it pegado al monitor. Las personas son descuidadas con sus secretos cuando creen que nadie las observa. Ingresé la contraseña. Funcionó. El sistema se abrió mostrando menús y pestañas con información financiera. Encontré la sección de egresos y busqué las fechas de las facturas que tenía frente a mí. Ahí estaban, todas registradas, todas pagadas. Las transferencias se habían realizado a las cuentas bancarias que aparecían en las facturas. Seguí buscando. Revisé los registros de obra, órdenes de trabajo, permisos de construcción, reportes de mantenimiento. Nada. No había ningún registro de que esos trabajos se hubieran planeado, iniciado o completado. El dinero había salido. Los trabajos nunca sucedieron. Imprimí los documentos que pude. La impresora antigua hizo un ruido que pareció ensordecedor en el silencio de la madrugada. Cada página que salía se sentía como evidencia física de algo enorme, algo peligroso. Estaba guardando todo en un sobre manila cuando escuché el elevador de servicio activarse. Mi corazón se detuvo. Miré el reloj. Era medianoche. Nadie debería estar usando ese elevador a esta hora. Apagué rápidamente el monitor de la computadora y metí el sobre debajo del escritorio. Las puertas del elevador se abrieron. Era Lupita. Salió cargando su carrito de limpieza, pero había algo diferente en ella. Caminaba más lento de lo normal. Su rostro estaba pálido, demacrado. Tenía ojeras profundas que no había notado en la mañana. «Doña Lupita, ¿qué hace aquí tan tarde?» «Su turno termina a las 3 de la tarde». Se acercó al escritorio. Sus manos temblaban mientras se apoyaba en el mostrador. «Don Javier, necesito hablar con usted, a solas». La llevé al cuarto de limpieza. Era un espacio pequeño y claustrofóbico que olía a desinfectante de pino y lejía. Cerré la puerta. Lupita se sentó en un banco de plástico y respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «Yo también los vi», dijo finalmente.
¿Qué vio? Las facturas, los documentos, Yo limpio las oficinas administrativas. He visto cosas, papeles en la basura, conversaciones que no debería haber escuchado. Se llevó una mano temblorosa a la frente. Al principio pensé que eran mis ideas, que estaba viendo cosas donde no las había, pero luego seguí encontrando más. Sentí una mezcla de alivio y temor. No estaba solo en esto, pero eso también significaba que el peligro era real, tan real que otra persona lo había notado. ¿Cuánto sabe?, pregunté. Sé que la señora Renata no es quien parece. La he escuchado hablar por teléfono. Discute mucho con el señor Durán. Creo que él la tiene amenazada con algo. Y hay otro hombre, un arquitecto, Ignacio Valdés. Él es quien hace los presupuestos falsos. Ignacio Valdés. Ese nombre lo había visto en algunas de las facturas. Aparecía como consultor externo. ¿Por qué no lo ha reportado?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Lupita me miró con esos ojos cansados que han visto demasiado. Por la misma razón que usted tampoco lo ha hecho todavía, don Javier. Porque tenemos familias que alimentar. Porque si perdemos estos trabajos, no vamos a encontrar otros. Porque gente como nosotros no gana cuando se enfrenta a gente como ellos. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero ya no puedo seguir callada, continuó. Mi hijo menor, Toño, necesita una operación de la columna. Los doctores dicen que si no se opera pronto, va a quedar paralítico. La operación cuesta 200,000 pesos. No los tengo. Nunca los voy a tener. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y estos desgraciados están robando millones. La abracé. Fue un impulso automático. Ella se aferró a mí y lloró en silencio. Ese llanto contenido de las personas que han aprendido a no hacer ruido ni siquiera en su dolor. Cuando se calmó, nos sentamos juntos en ese cuarto que olía a químicos y elaboramos un plan. Lupita me daría acceso a las oficinas administrativas durante sus turnos de limpieza. Yo buscaría más evidencia, documentaríamos todo lo que pudiéramos, y cuando tuviéramos suficiente, lo llevaríamos a las autoridades. ¿Tiene a alguien de confianza?, me preguntó. ¿Alguien que pueda ayudarnos si las cosas se ponen feas? Pensé en Mateo. No podía involucrarlo en esto. Era demasiado peligroso. Pensé en mis hermanos, mis primos. Todos tenían sus propios problemas, sus propias familias que proteger. No, admití. Solo nos tenemos a nosotros. Lupita asintió. No parecía sorprendida. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un ladrón de evidencias. Cada noche, después de que Lupita terminara de limpiar las oficinas del 3er piso, yo subía con una excusa cualquiera y fotografiaba documentos, registros bancarios, correos electrónicos impresos que alguien había dejado sobre los escritorios, contratos, presupuestos. Descubrí que la red era más grande de lo que pensaba. No eran solo 3 personas, había al menos 5 empresas fantasma involucradas, todas registradas a nombre de prestanombres, todas con cuentas bancarias que eventualmente transferían el dinero a paraísos fiscales. El esquema llevaba funcionando 3 años. En total, habían desviado más de 18 millones de pesos. 18 millones. Me mareaba pensarlo. Esa cantidad de dinero habría salvado a Claudia. Habría pagado la universidad completa de Mateo. Habría comprado un departamento digno. Habría dado cirugías a 20 niños como Toño. Y alguien lo había robado. Lo había tomado con frialdad calculada, sabiendo exactamente qué estaban haciendo. La rabia que sentía ya no era caliente. Se había vuelto fría, densa. Era un peso constante en mi pecho que me hacía difícil respirar. Mateo notó el cambio en mí. ¿Estás bien, papá?, me preguntó una noche mientras cenábamos quesadillas que él había preparado. Era jueves. Siempre comíamos quesadillas los jueves porque era lo más barato que podíamos hacer con queso y tortillas. Solo cansado, hijo. Estás diferente, más callado, más, no sé, preocupado. No podía mentirle a Mateo. Nunca pude. Pero tampoco podía decirle la verdad completa. Estoy lidiando con algo en el trabajo. Nada grave. Se va a resolver pronto. ¿Seguro? Seguro. Me miró con esos ojos oscuros que heredó de su madre. Ojos que veían demasiado. Solo ten cuidado, ¿sí? No hagas ninguna tontería. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que estaba haciendo exactamente eso? La asamblea de condóminos estaba programada para el 15 de noviembre. Era la reunión trimestral donde se presentaban los estados financieros y se votaban nuevas obras.
Sería el momento perfecto para exponer todo. Lupita y yo habíamos preparado un dossier completo. 73 páginas de evidencia, facturas falsas, transferencias bancarias, correos electrónicos comprometedores que Lupita había fotografiado cuando limpiaba los escritorios después de horas. La noche del 13 de noviembre, 2 días antes de la asamblea, todo cambió. Yo estaba en mi ronda de las 11 cuando escuché gritos en el 5º piso. Corrí escaleras arriba. En el pasillo, frente al elevador principal, Lupita estaba en el piso. Había sangre, mucha sangre. ¡Doña Lupita! Me arrodillé junto a ella. Tenía un corte profundo en la frente. Su ojo derecho estaba hinchado, casi cerrado, el labio partido. Su uniforme estaba rasgado. Don Javier. Su voz era apenas un susurro. Me empujaron. Por las escaleras. ¿Quién? ¿Quién la empujó? No vi. Estaba oscuro. Pero escuché una voz. El señor Durán. Dijo que esto era una advertencia. Llamé a emergencias. La ambulancia llegó en 15 minutos que se sintieron como horas. Los paramédicos la estabilizaron y se la llevaron. Uno de ellos me miró con seriedad. Tiene 3 costillas rotas y posible conmoción cerebral. Es un milagro que no se haya roto la columna. Caer por esas escaleras. Pero ella no cayó. La empujaron. Cuando el vestíbulo quedó vacío otra vez, me senté en mi escritorio y las manos me temblaban tanto que no podía sostener nada. No era miedo. Era algo más primitivo. Era la certeza absoluta de que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Mi celular vibró. Un mensaje de número desconocido. Javier Montes, sabemos lo que estás haciendo. Sabemos dónde vive tu hijo. Sabemos que estudia en Ciudad Universitaria. Sabemos que sale de clases a las 6. Si valoras su vida, te olvidarás de lo que crees que sabes. Esta es tu única advertencia. Adjunta al mensaje había una foto. Mateo saliendo de la Facultad de Ingeniería. La foto había sido tomada ese mismo día. Reconocí la mochila que llevaba, la chamarra azul que yo le había regalado en su cumpleaños. El teléfono se cayó de mis manos. El edificio estaba en silencio. Las luces del lobby parpadearon. El zumbido del aire acondicionado sonaba como un enjambre de avispas dentro de mi cabeza. Pensé en Claudia, en cómo la perdí, en cómo no pude salvarla. Pensé en Mateo, en su sonrisa, en cómo me preguntaba si estaba bien, en cómo confiaba en mí. Pensé en Lupita en el hospital, con costillas rotas y un hijo que necesitaba cirugía. Pensé en los 18 millones de pesos, y entonces supe, con una claridad que me cortó como vidrio, que tenía que elegir. Podía salvar a mi hijo, o podía hacer lo correcto, pero no podía hacer ambas cosas. Recogí el teléfono del piso. Miré nuevamente la foto de Mateo. Mi hijo. Mi único hijo. Lo único bueno que quedaba de mi vida con Claudia. Abrí mi casillero. Saqué el dossier con toda la evidencia. Lo sostuve en mis manos. 73 páginas que valían 18 millones de pesos. 73 páginas que podían costarle la vida a Mateo. Afuera, la Ciudad de México seguía viva. Los autos pasaban por Mazarik. Las luces de los rascacielos brillaban contra el cielo nocturno. La gente dormía en sus departamentos de lujo, sin saber que en el lobby un hombre invisible sostenía el peso de una decisión imposible. El reloj marcó las 12 de la noche. En 36 horas sería la asamblea. Cerré los ojos y pensé en qué diría Claudia si estuviera aquí. Ella siempre supo qué hacer. Siempre fue más valiente que yo. Cuando abrí los ojos, supe lo que tenía que hacer. Dios me perdone. No dormí. ¿Cómo podría? Me quedé sentado en mi escritorio toda la madrugada, mirando el dossier. 73 páginas que parecían pesar toneladas. Afuera, la ciudad despertaba lentamente. Los primeros camiones de basura pasaban haciendo ese ruido metálico característico. Las luces del edificio se encendían una por una, mientras los residentes madrugadores comenzaban sus rutinas. A las 6 de la mañana llamé a Mateo. «¿Papá? ¿Qué pasó?» Su voz sonaba adormilada, preocupada. Nunca lo llamaba tan temprano. «Hijo, necesito que hoy no vayas a la universidad». «¿Qué?» «Tengo examen de cálculo diferencial. No puedo faltarle». «Mateo, por favor, hazme caso. Quédate en casa, no salgas para nada». Hubo un silencio del otro lado. Escuché cómo se incorporaba en la cama, cómo su respiración cambiaba al darse cuenta de que algo grave estaba pasando. «Papá, me estás asustando».
Lo sé, y lo siento, pero confía en mí. Solo por hoy, mañana te explico todo. ¿Estás en problemas? No le mentí. Sí. Otro silencio, más largo. Está bien, me quedo en casa, pero más te vale contarme qué está pasando. Te lo prometo. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas, antes de que mi voz se quebrara. A las 7, Ramiro llegó para el turno diurno. Me vio y frunció el ceño. Compa, te ves de la fregada. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? No me acuerdo, dije, y era cierto. Vete a casa. Yo cubro. Pero no me fui a casa. Tomé el metro hasta el Hospital General. Encontré a Lupita en el tercer piso, en una habitación compartida con otras 3 pacientes. Tenía la cabeza vendada, el ojo todavía hinchado, tubos conectados a su brazo. Cuando me vio entrar, intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Don Javier. Me senté en la silla de plástico junto a su cama. Olía a desinfectante y a enfermedad. Las cortinas verdes entre las camas no ocultaban los gemidos de las otras pacientes. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera atropellado un camión. Tosió y se llevó una mano a las costillas. Los doctores dicen que voy a estar bien. 6 semanas de reposo. Lupita, yo... No fue su culpa, don Javier. Su mano arrugada tomó la mía. Esto yo lo elegí. Sabía los riesgos. Amenazaron a Mateo. Vi cómo su expresión cambiaba. El miedo que apareció en sus ojos era el mismo que yo sentía. Entonces usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Usted qué haría? Le pregunté. Si fueran sus hijos, si amenazaran a Toño. No respondió inmediatamente. Miró hacia la ventana, donde el sol de la mañana creaba patrones de luz sobre el piso sucio del hospital. Yo ya perdí a un hijo, dijo finalmente. Miguel, el mayor, hace 8 años, un conductor borracho. Su voz era plana, sin emoción, como si hablara de algo que pasó hace tanto que ya no duele, aunque sé que eso es mentira. No hay dolor más grande que enterrar a un hijo, don Javier. Si alguien amenazara a los que me quedan, no sé. No sé si sería tan valiente como pretendo ser. Nos quedamos en silencio. En la cama de al lado, una mujer anciana rezaba en voz baja el rosario. El sonido repetitivo de sus oraciones llenaba el espacio entre nosotros. Pero sé una cosa, continuó Lupita. Esos hombres que nos hicieron esto, que me tiraron por las escaleras, que amenazaron a su hijo, ellos cuentan con nuestro miedo. Cuentan con que gente como nosotros siempre vamos a agachar la cabeza, que siempre vamos a ser invisibles. Porque lo somos, dije, y las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Somos invisibles, doña Lupita. Ese es nuestro lugar en el mundo. No. Apretó mi mano con más fuerza de la que pensé que tendría. Somos invisibles porque ellos quieren que lo seamos, porque es más fácil robarnos, pisotearnos, lastimarnos cuando no nos ven como personas. Pero usted me ve. Yo lo veo a usted. Y hay más gente que nos ve. Gente buena. Gente que va a creer cuando les mostremos la verdad. Quise creerle. Dios, ¿cómo quise creerle? La asamblea comenzaba a las 7 de la noche en el salón de eventos del edificio, un espacio amplio en el piso 22 con ventanas que daban a toda la ciudad. 72 condóminos tenían derecho a voto. Según el registro, 64 habían confirmado asistencia. Llegué al edificio a las 5. 2 horas antes. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir. El dossier estaba en mi mochila. También llevaba una memoria USB con copias digitales de toda la evidencia. Y tenía mi celular con las fotografías que había tomado. Subí al salón. Todavía estaba vacío. Las sillas estaban organizadas en filas perfectas. Había una mesa larga al frente con micrófonos, un proyector, una pantalla blanca. Me senté en la última fila y saqué el dossier. Lo abrí. Primera página. Factura de materiales de construcción insurgentes. 847,000 pesos. El trabajo que nunca sucedió. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. Última oportunidad. La asamblea es en 2 horas. Si presentas algo, tu hijo no llega vivo a casa. Adjunta había otra foto. Mateo en la ventana de nuestro departamento. Alguien lo había fotografiado desde el edificio de enfrente, desde muy cerca. Estaban vigilando nuestra casa. Ahora mismo. Cerré los ojos. Respiré hondo. El aire del salón olía a limpiador de pisos y a ese aroma artificial de ambientador que intentaba ocultar el olor a encierro.
Pensé en todas las decisiones que me habían traído hasta aquí. El día que acepté este trabajo porque necesitaba pagar facturas. Las noches que me tragué los insultos y el desprecio porque no podía darme el lujo de renunciar. Los años de ser invisible porque ser visible era demasiado peligroso, demasiado caro. Toda mi vida había elegido la seguridad sobre la dignidad, el silencio sobre la verdad, la supervivencia sobre la justicia. Y mira dónde me había llevado eso. Abrí los ojos, saqué mi celular y marqué un número que había guardado días atrás. Contestaron al segundo timbre. Periódico Reforma, sección de investigación. Quiero reportar un fraude de 18 millones de pesos. Cuando la asamblea comenzó a las 7, el salón estaba lleno. Los condóminos llegaban con sus copas de vino blanco que el condominio había pagado, probablemente con dinero robado. Conversaban en grupos, riendo, ajenos a lo que estaba por pasar. Yo estaba sentado al fondo, no en mi uniforme de portero, sino con la ropa que usaba en mis días libres. Pantalones de mezclilla, camisa de botones. Quería que me vieran como un hombre, no como el mueble del lobby. Renata Solís subió al estrado. Llevaba un traje sastre color crema que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Cabello rubio perfectamente peinado. Maquillaje impecable. Sonrisa de política. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Tenemos varios temas importantes que discutir esta noche. Primero, me gustaría presentar el reporte financiero del último trimestre. Héctor Durán se levantó y comenzó a proyectar números en la pantalla. Ingresos, egresos, proyecciones. Todo perfectamente falsificado. Su voz era monótona, aburrida, diseñada para que nadie prestara demasiada atención a los detalles. Esperé. Las palmas de mis manos sudaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Héctor terminó su presentación. ¿Alguna pregunta?, preguntó Renata, con esa sonrisa que decía claramente que no esperaba ninguna. Levanté la mano. No me vio. Por supuesto que no. Yo era invisible. Me puse de pie. Tengo una pregunta. El salón se quedó en silencio. 64 pares de ojos se volvieron hacia mí. Algunos con curiosidad, otros con molestia por la interrupción. La mayoría sin reconocerme en absoluto. Renata frunció el ceño. Disculpe, usted es Javier Montes. Trabajo aquí. Soy el portero nocturno desde hace 12 años. Un murmullo recorrió el salón. Alguien susurró. ¿Qué hace él aquí? Otro dijo. Los empleados no tienen voz en las asambleas. Señor Montes. La voz de Renata se endureció. Esta asamblea es solo para propietarios. Va a tener que retirarse. En un momento. Primero tienen que ver algo. Caminé hacia el frente del salón. Héctor Durán se puso de pie, bloqueando mi camino. Era más grande que yo, más joven, más fuerte. Te dije que te largaras. Siseó en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. Piensa en tu hijo. Lo miré a los ojos. Por primera vez en 12 años, no bajé la mirada. Ya pensé en él. Por eso estoy aquí. Lo empujé a un lado. No con fuerza. No necesitaba fuerza. Necesitaba determinación. Subí al estrado. Conecté mi memoria USB al proyector. Mis manos temblaban tanto que casi no podía oprimir los botones correctos. ¿Qué está haciendo? Renata intentó quitarme la computadora. Seguridad. No hay seguridad aquí, dije. Solo yo y ustedes. Y la verdad. La primera imagen apareció en la pantalla. La factura de 847,000 pesos. Esta es una factura por trabajos de impermeabilización en la azotea. Trabajo que nunca se realizó. Yo estoy aquí todas las noches. Vi cuando supuestamente se hizo. No pasó nada. Siguiente imagen. Otra factura. 1,200,000 pesos por reparación de fachada. Nunca sucedió. Siguiente imagen. 650,000 por sistema eléctrico. Nunca sucedió. Seguí mostrando las facturas, una por una. El silencio en el salón era absoluto. Ya nadie intentaba detenerme. Todos estaban mirando la pantalla con expresiones que iban desde el shock hasta la rabia. En total, dije, y mi voz era más firme ahora, más clara. Se han desviado 18 millones de pesos en los últimos 3 años. 18 millones que ustedes pagaron pensando que estaban mejorando su edificio. 18 millones que fueron a cuentas bancarias fantasma. Proyecté los registros bancarios, los nombres de las empresas falsas,
Los prestanombres. Héctor Durán estaba pálido. Se había dejado caer en una silla. Renata Solís negaba con la cabeza, las manos temblándole. Esto es ridículo. Son falsificaciones. Este hombre está inventando... Tengo copias físicas. Saqué el dossier de mi mochila y lo dejé caer sobre la mesa con un golpe que resonó en el salón. 73 páginas de evidencia. Facturas que encontré en la basura. Registros del sistema interno del edificio. Fotografías. Todo está aquí. Y copias de todo esto ya están en manos del periódico Reforma y de la Procuraduría General de Justicia. Eso era mentira. Bueno, mitad mentira. Había hablado con Reforma. Les había enviado la información por correo electrónico. Pero no sabía si realmente iban a publicar algo. No sabía si las autoridades iban a investigar. Pero ellos no sabían eso. La expresión en el rostro de Héctor cambió. Del miedo pasó a algo más oscuro, más peligroso. Se levantó lentamente. Cometiste un error, dijo. No. El error lo cometieron ustedes cuando pensaron que podían robarse 18 millones sin que nadie se diera cuenta. Cuando pensaron que porque soy invisible, soy estúpido. Cuando pensaron que podían amenazar a mi hijo y yo iba a quedarme callado. Un hombre en la primera fila se puso de pie. Lo reconocí. Licenciado Moreno. Abogado. Uno de los pocos residentes que alguna vez me había saludado por mi nombre. ¿Esto es verdad?, le preguntó a Renata. ¿Esto realmente pasó? Ella no respondió. Tenía lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. No era mi idea, susurró. Yo no... Él me obligó. Héctor me obligó. Tenía información sobre mí, cosas de mi pasado. Dijo que si no firmaba los documentos, arruinaría mi vida. Héctor soltó una risa amarga. Clásico. Ahora te haces la víctima. Tú propusiste el plan completo, Renata. Tú contactaste a Valdés. Tú organizaste todo. Mentiroso. Y entonces comenzaron a gritarse, a acusarse mutuamente, a desmoronarse. Yo bajé del estrado y caminé hacia la salida. Mi trabajo estaba hecho. Espere. Alguien me llamó. Era el licenciado Moreno. Señor Montes, no se vaya. Tenemos que hablar. Tenemos que agradecerle. No necesito agradecimientos. Solo necesito que esto se arregle. ¿Por qué lo hizo?, me preguntó una mujer. No sabía su nombre. Vivía en el piso 16. Nunca me había dirigido la palabra. Después de cómo lo hemos tratado. Después de ser tan invisibles para usted. ¿Por qué arriesgarse? La miré. Miré a todos los que se habían reunido alrededor mío. Rostros que había visto miles de veces, pero que nunca me habían visto a mí. Porque alguien tenía que hacerlo. Y resulta que ese alguien era yo. Salí del salón. Bajé 22 pisos por las escaleras porque no quería esperar el elevador. Necesitaba moverme. Necesitaba aire. Cuando llegué al lobby, saqué mi celular y llamé a Mateo. Contestó al primer timbre. «Papá, ya puedes salir. Ya terminó». «¿Qué terminó? ¿De qué estás hablando?» «Mañana te cuento todo. Solo necesitaba escuchar tu voz. Estás actuando muy raro». «Lo sé. Te amo, hijo». Hubo una pausa sorprendida del otro lado. No era algo que dijéramos mucho en nuestra familia. Los Montes no éramos gente expresiva. «También te amo, papá. ¿Seguro que estás bien?» «Sí, por primera vez en mucho tiempo, estoy bien». Los siguientes días fueron caos. La historia salió en Reforma al día siguiente. Fraude millonario en edificio de lujo de Polanco. El portero que destapó la corrupción. Mi foto estaba en primera plana. No una foto buena. Me habían tomado saliendo del edificio, con ojeras y uniforme arrugado. Pero era mi foto, mi nombre, mi historia. Las autoridades abrieron una investigación formal. Héctor Durán fue arrestado tratando de huir al aeropuerto. Renata Solís se entregó 2 días después con un abogado caro que insistía en que ella era víctima de extorsión. Ignacio Valdés, el arquitecto, desapareció. Siguen buscándolo. Recuperaron 11 millones de pesos. Los otros 7 ya habían sido transferidos fuera del país y probablemente nunca se recuperarán. Me despidieron, por supuesto. El condominio argumentó que había violado mi contrato al acceder a información confidencial sin autorización. Técnicamente tenían razón. No luché contra el despido. Ya no quería trabajar ahí de todas formas. Estuve 2 semanas sin trabajo. 2 semanas donde no sabía cómo iba a pagar la renta.
2 semanas donde Mateo consiguió turnos extra en el café donde trabajaba, y yo tuve que aceptar que mi hijo de 19 años estaba manteniéndome. Fue humillante. Fue aterrador. Pero entonces comenzaron a llegar las llamadas. Primero fue el licenciado Moreno. Me ofreció trabajo como gerente de seguridad en su bufete de abogados. El salario era el doble de lo que ganaba como portero. Con prestaciones, con seguro médico. Luego fue un grupo de condóminos del Torres del Ángel. 62 de ellos firmaron una petición pidiendo que me reinstalaran. Ofrecieron pagarme retroactivo por las semanas que estuve despedido. Ofrecieron un aumento. Una señora que vivía en el piso 14 y a quien yo nunca había hablado más allá de un buenas noches, me envió un sobre con 20,000 pesos. La nota decía, para el hombre que nos enseñó a ver. Un canal de televisión me entrevistó. Un podcast me invitó a contar mi historia. Un escritor me contactó preguntando si podía escribir un libro sobre lo que pasó. Era surreal. De ser invisible, había pasado a ser visible. Demasiado visible. No estaba seguro de que me gustara. 3 semanas después del incidente, visité a Lupita en el hospital. Ya la habían trasladado a un cuarto privado. Uno de los condóminos la había patrocinado. Estaba sentada en la cama, viéndose mejor. El morado de su ojo había bajado. Las vendas de la cabeza eran más pequeñas. Don Javier, el hombre de la hora. No me diga así, me da vergüenza. Debería estar orgulloso. Hizo algo increíble. Hicimos algo increíble. Usted también. Sonrió. Esa sonrisa genuina que siempre tenía. ¿Sabe qué es lo mejor? Los residentes organizaron una colecta para la operación de Toño. Reunieron 300,000 pesos. Más de lo que necesitábamos. La operación es la próxima semana. Sentí que se me cerraba la garganta. No pude hablar. Llore si quiere, dijo Lupita. Yo también lloré cuando me dijeron. Lloré como no lloraba desde que enterramos a Miguel. Nos quedamos sentados juntos en esa habitación de hospital. 2 personas invisibles que, por un momento, habían sido vistas. Acepté el trabajo con el licenciado Moreno. No por el dinero, aunque ese ayudaba. Lo acepté porque era algo nuevo, algo diferente. Una oportunidad de ser algo más que el hombre que abre puertas. Mi primer día de trabajo fue un lunes. Mateo insistió en acompañarme. Es tu primer día en un trabajo nuevo, papá. Es importante. Caminamos juntos por Reforma. Era temprano. El sol apenas salía. Pero la avenida ya estaba viva con gente yendo a sus trabajos, vendedores ambulantes preparando sus puestos, el rumor constante de la ciudad despertando. ¿Estás nervioso?, me preguntó Mateo. Aterrado. Bien, significa que te importa. Llegamos al edificio donde estaba el bufete, un rascacielos moderno con fachada de vidrio. Mateo me abrazó antes de irse a su universidad. Estoy orgulloso de ti, papá. Mamá también lo estaría. Se fue antes de que pudiera responder. Tal vez porque sabía que me iba a quebrar si lo hacía. Entré al edificio. El guardia de seguridad en el lobby me saludó. Buenos días, no, señor Montes. Lo estábamos esperando. 5º piso. Señor Montes. No, oye tú o el de la puerta. Señor Montes. Subí al 5º piso. Las oficinas eran elegantes. Escritorios de madera, cuadros en las paredes, ventanas enormes con vista a toda la ciudad. El licenciado Moreno me recibió personalmente. Javier, bienvenido. Déjate enseño tu oficina. Mi oficina. Tenía una oficina. Era pequeña, un escritorio, una silla, una computadora nueva, pero tenía una ventana, y en la puerta había una placa con mi nombre. Javier Montes, gerente de seguridad. Me quedé mirando esa placa por un largo tiempo. Mi nombre, en una puerta, visible para todos. Ya no era invisible. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la asamblea. Héctor Durán fue sentenciado a 12 años de prisión. Renata Solís a 8, con libertad condicional después de 5, si se comporta bien. Ignacio Valdés sigue prófugo, pero hay una orden de aprehensión internacional. El edificio Torres del Ángel recuperó la mayor parte del dinero robado. Lo usaron para las mejoras que realmente necesitaban y para crear un fondo de ayuda para empleados. Lupita volvió a trabajar después de su recuperación, pero no como empleada de limpieza. Los residentes votaron para contratarla como administradora del edificio. Toño tuvo su cirugía. Los doctores dicen que va a recuperarse completamente. Mi trabajo en el bufete va bien. Es diferente. A veces extraño la tranquilidad de las noches en el lobby.
Pero no extraño ser invisible. Mateo se graduó este semestre con mención honorífica. En la ceremonia, cuando subió al estrado a recibir su título, me buscó con la mirada entre la multitud. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Y yo supe que Claudia estaba ahí también, de alguna forma, viéndonos. A veces la gente me reconoce en la calle. ¿Usted no es el del edificio? ¿El que destapó el fraude? Al principio me incomodaba. Ahora solo sonrío y asiento. Ya no me escondo. Hace 2 semanas recibí una carta. Era de una mujer que trabajaba como empleada doméstica en la Condesa. Había leído mi historia en el periódico. Me contó que en el edificio donde trabajaba estaban pasando cosas similares. Facturas falsas, dinero que desaparecía. Me preguntó qué debía hacer, si tenía el valor para denunciar. Le respondí. Le dije que sí, que tenía el valor, porque todos lo tenemos. A veces solo necesitamos recordar que ser invisible no significa no existir. Esta mañana pasé por el residencial Torres del Ángel. No tenía ningún motivo particular, solo curiosidad. Quería ver el lugar que fue mi mundo durante 12 años. El nuevo portero estaba en el escritorio. Un muchacho joven, tal vez 25 años. Estaba leyendo un libro. Cuando me vio entrar, se levantó. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor? No, gracias. Solo pasaba por aquí. Yo solía trabajar aquí. Su expresión cambió. Reconocimiento. ¿Usted es Javier Montes? Sí. Salió de detrás del escritorio y me extendió la mano. Es un honor conocerlo, señor. De verdad. Lo que hizo cambió las cosas. No solo aquí, en muchos lugares. La gente habla de usted. Los porteros, los guardias, la gente que trabaja en edificios como este. Usted nos demostró que no tenemos que aceptar ser invisibles. Le estreché la mano. Su apretón era firme. Honesto. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo Castillo. Mucho gusto, Ricardo. ¿Te tratan bien aquí? Sí, señor. Después de lo que pasó, las cosas cambiaron. Los residentes son más respetuosos. Nos ven. De verdad nos ven. Eso es bueno, muy bueno. Salí del edificio. El sol de la tarde bañaba Polanco con esa luz dorada que hace que la ciudad se vea casi hermosa. Caminé por Masaryk, pasando junto a las tiendas de lujo donde nunca podría comprar nada. Pero ya no me importaba. Saqué mi celular y le tomé una foto a la calle. A la gente caminando. A la ciudad viva. Quería recordar este momento. Quería recordar cómo se sentía ser visto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Cena en casa esta noche? Voy a hacer el pozole de mamá. Sonreí. Ahí estaré. Te amo, hijo. Guardé el teléfono y seguí caminando. Solo un hombre más en la ciudad. Visible. Real. Vivo. Ya no era el portero invisible, era Javier Montes, y eso era suficiente.